Hoy estamos aquí convocados por Pedro, por la Cultural Gijonesa, para hablar de política y geopolítica en la era de Trump, ¿no? Y están con nosotros dos personas que pueden aportar no solo información, sino también unas perspectivas propias sobre estos tiempos tan convulsos y de tanta incertidumbre en los que vivimos, ¿no? Se trata de Ruth Herrero, que está aquí a mi derecha, que es profesora en la Universidad Complutense de Ciencia Política, especialista en relaciones internacionales, especialista durante mucho tiempo también en política europea y en los países del este de Europa, también en migraciones, es decir, en fenómenos que de alguna manera, sobre todo pensando en la cuestión del este, pues estuvieron durante mucho tiempo en España, pues pasábamos olímpicamente de ellos y ahora realmente pues vemos lo importante que es saber lo que está pasando ahí, lo que está pasando y cómo pueden determinar nuestro futuro. Pienso simplemente pues cómo tienen ahora mismo esos países del este una fuerza tremenda a la hora de decidir políticas europeas que nos pueden afectar a todos en la medida en que pueden imponer más gasto militar o empujar hacia un mayor gasto militar en el resto de Europa, ¿no? Por la cuestión de las migraciones, pues, ¿qué vamos a poder decir? Ruth estuvo también trabajando en el Gobierno de España, en la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero, en la Moncloa, asesorando sobre cuestiones migratorias que hace 20 años eran importantes y hoy en día son capitales para comprender el mundo en el que vivimos y también porque están determinando el mundo en el que vivimos, ¿no? Ruth es además colaboradora de distintos medios de comunicación con una voz propia, fuerte, y yo no quiero decir independiente, sino comprometida con los derechos humanos, cosa que digamos que la distingue de algunos otros, que no quiero hablar de nadie en particular, no estoy pensando de hecho en nadie en particular, pero sí que creo que la caracteriza porque precisamente es un compromiso con algo con la que no todos los analistas piensan o se comprometen, y eso yo creo que es un valor muy importante. A mi izquierda está Esteban Hernández, que actualmente es jefe de opinión del Confidencial, corresponsal político. Bueno, el periodismo nunca deja de sorprendernos con nuevos términos para definir. Bueno, hasta hace muy poco tiempo era jefe de opinión del diario Confidencial, ahora es corresponsal político. Como tal corresponsal y antes como jefe de opinión, era el encargado de dar también una perspectiva propia, diferente, y en este caso, con respecto al diario en el que trabaja, sí independiente, y desde luego no dependiente de su línea editorial, sino propia, ¿no? Esteban es un analista de la realidad española y internacional, cualificado no solamente por sus estudios, sino también por sus lecturas y sus contactos, y es uno de esos periodistas que conoce cosas no solamente porque las oye en otras tertulias o en programas de televisión, sino porque habla con gente cualificada, porque lee cosas que otros no leen, porque lee en otros idiomas que otros no leen, porque se entera de cosas que otros no saben y tiene la facultad de luego trasladárnoslas a nosotros. Que eso debería ser pues, el ABC del periodismo, pero lamentablemente pues no abunda tanto, ¿no? Esteban, además, es autor de una buena cantidad de libros sobre, bueno, digamos, la sociedad en la que vivimos, y todos tienen, o casi todos, bueno, unos más que otros, voy a decir, tienen títulos bastante sugerentes, ¿no? Como El fin de la clase media, ¿no? Nosotros o el caos, los límites del deseo. Está bien, ¿no? El tiempo pervertido o el corazón del presente, ¿no? Son casi títulos orgánicos y luego los lees y está hablando pues, de Trump, de la historia del sindicalismo en Estados Unidos o en Europa, pero que son libros que no solamente son sugerentes por el título, sino porque ahondan en cuestiones pues, precisamente fundamentales de nuestras sociedades, cuestiones que en los medios de comunicación en los que tanto él como yo trabajamos muchas veces pasan de lado o son ignorados olímpicamente por editores, redactores jefe o directores que consideran que es más importante hablar de otras cosas. Bueno, yo me llamo Víctor García Guerrero, soy de Gijón, trabajo como periodista en Televisión Española y a lo que me voy a limitar es a moderar esta conversación, debate, charla, tertulia, como lo queráis llamar, y voy a limitarme a plantear temas para que ellos los aborden. Y al final, cuando consideremos oportuno, que no sé cuándo será, antes de que se acabe la hora, pues abriremos un turno para que podáis intervenir y preguntar lo que os apetezca. Como os decía, acto, esta tertulia organizada por la Cultural Gijonesa, la han llamado Política y Geopolítica en la era de Trump, que es como se va a llamar, de hecho, una obra que si quiere Esteban luego nos comentará. Pero yo os quería empezar preguntando ya no tanto por Trump, sino quería preguntaros si ya habéis preparado vuestro kit de emergencia para
sobrevivir a un ataque nuclear. ¿Qué está pasando realmente? Eso que os quiero preguntar, más allá de la broma. Muchas gracias a la Cultural Gijonesa por organizar este conversatorio con Esteban y con Víctor. Estoy encantada de estar en Xixón de nuevo. Y pues no, todavía no he preparado el kit, pero bueno, en fin, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Estamos asistiendo a, a un momento que yo creo que es relevante, que yo creo que quizás debía haberse adelantado en el tiempo, y se tendría que haber hecho además sobre otros mimbres, ¿no? Distintos a los que se está estructurando. Estamos con un conflicto, con dos conflictos en las fronteras europeas. Uno que es el que estamos viendo, el genocidio que estamos viendo en la Franja de Gaza y cada vez más también en Cisjordania. Y otro que tiene lugar en Ucrania después de una invasión a gran escala llevada a cabo por la Federación Rusa en ese país ucraniano, que han removido, digamos, toda la arquitectura de seguridad y defensa, que removió en su día toda la arquitectura de seguridad y defensa del continente europeo, y que ha hecho moverse, digamos, a la clase política y a los posicionamientos políticos también de buena parte de los liderazgos y de las élites políticas y económicas europeas. También, y dependiendo de la geografía, a la ciudadanía, ¿no? El conflicto en Oriente Medio, por otro lado, ha hecho moverse a otras ciudadanías y a otros líderes, ¿no? Líderes menos en este segundo caso. Pero curiosamente, solamente uno de ellos es el que ha hecho saltar todas las alarmas en el conjunto del marco europeo, porque es el que se percibe como realmente amenazante en términos, además de la élite política europea, como una amenaza al modo de vida europeo, ¿no? Y eso es en lo que estamos ahora, ¿no? De hecho, este kit de supervivencia, que es al final una especie de intentar, ¿no? Sembrar parcialmente el temor o el miedo entre algunas poblaciones que todavía la élite política y económica no considera que están lo suficientemente alarmadas, para que reaccionen y efectivamente mover esas opiniones públicas a una posición más favorable, a un incremento de un gasto en defensa que, en mi opinión, no está bien articulado de la manera en la que se ha puesto negro sobre blanco, ¿no? La propuesta de la Comisión no aborda, digamos, los grandes retos que tiene la Unión Europea por delante, sino que dice que hay que incrementar ese gasto en defensa. No sabemos muy bien para qué, ni con qué objetivo, ni para defendernos de qué cosa, ¿no? Porque en realidad, aunque la guerra en Ucrania llevaba desde el año 2014, ¿no? Primero más regionalizada, luego más abierta en otros territorios de Ucrania, sin embargo, no ha habido una reacción ni en ese momento del 2014-2015, ni el posterior a partir del año 2022, sino que ha empezado a operar de manera mucho más radical y asertivamente desde la entrada de Donald Trump en la Casa Blanca, ¿no? Esto es lo que ha hecho saltar todas las alarmas, el ver que aquello que se venía diciendo ya desde la época de Obama, de que la Unión Europea Estados Unidos estaba haciendo un giro en sus intereses estratégicos hacia el eje Asia-Pacífico, y que, por tanto, Europa tenía que hacerse cargo de su propia seguridad y defensa dentro del marco de la OTAN, bueno, pues no ha sido tomada en consideración por los países de la Unión Europea. Aquí hay no quiero enrollarme mucho, pero aquí hay como varios niveles de análisis. Uno es el que tiene que ver precisamente con ese pilar europeo, el pilar europeo de la OTAN, cómo reforzarlo, y si realmente los países europeos tienen las suficientes capacidades logísticas, estratégicas y materiales para poder dar un relevo al mando único que hasta ahora era el de Estados Unidos, que dice que se quiere marchar, ¿no? Y esto venía siendo ya Vox Populi desde hace muchos años. No es algo que Trump haya traído consigo, sino que
Obama fue el primero que lo puso encima de la mesa. En la cumbre de Gales de la OTAN del año 2014 fue cuando se comprometieron los países europeos de la OTAN a incrementar ese gasto hasta el 2%. Y fijaros que hasta el año 2016 no se empieza a hablar tampoco de autonomía estratégica europea, es decir, 2 años más tarde. Y después de Obama vino Trump. Trump volvió a insistir sobre el mismo relato y Biden también siguió insistiendo sobre el mismo relato. Lo que sucede es que las formas en las que lo planteaban estos otros presidentes norteamericanos, bueno, pues no eran tan asertivas y desde luego lo que hacían era poner unos tiempos mucho más dilatados a la hora de hacer el traspaso en el marco de esa seguridad y defensa. Y hablo de OTAN porque en realidad seguimos hablando de OTAN, no estamos hablando de Unión Europea, porque aunque tenemos esa brújula estratégica que se publicó en el año 2022 en el marco europeo, en realidad de lo que se está hablando con el plan de rearme no es de esa autonomía estratégica, sino de efectivamente un rearme de los países europeos de manera aislada y de manera organizada y de forma intergubernamental, pero no es el marco de la Unión Europea. Yo creo que esto es bien relevante insistir sobre el tema, porque lo que nos están pidiendo la Comisión, materializada en Ursula von der Leyen, es básicamente que los Estados incrementen un gasto en defensa que en realidad no va a estar destinado necesariamente a esa construcción de autonomía estratégica ni tan siquiera de disuasión, sino de, y esto se ha quedado muy claro en la reunión de hoy de París, en un rearme a Ucrania, en fortalecer el ejército ucraniano y además en plantear pues que tenemos que tener un papel en el mundo, no sabemos muy bien de qué manera, no sabemos muy bien cómo. De momento, uniendo fuerzas, los dos países que son potencias nucleares en el territorio de Europa. Y vuelvo a insistir, no de la Unión Europea, porque esto no va de la Unión Europea. Esto va de fortalecer los ejércitos nacionales y no se ha puesto negro sobre blanco todavía de qué manera se va a poner en marcha una cierta interoperabilidad de esos ejércitos ni cuál es el objetivo último. Nos dicen que tenemos que defendernos, nos dicen que tenemos que incrementar ese gasto, pero no nos dicen muy claramente, o al menos yo no lo he percibido así, no nos dicen muy claramente, se van mezclando distintas dimensiones, cuál es el objetivo último. La reunión de hoy para mí ha sido más clarificadora que otras reuniones. Si van a las conclusiones de esta reunión, lo dicen de manera muy clara, ¿no? Dicen, tenemos que apoyar a Ucrania o conseguir la paz a través de la fuerza, y esa fuerza consiste en apoyarla militarmente, en apoyarla energéticamente, financieramente y además incorporándola a la Unión Europea, que esto me parece ya como un paso más de algo que no se había planteado, sobre todo porque el foro no era el de la Unión Europea, era un foro intergubernamental. Tú, Esteban, ¿estás de acuerdo en que estamos asistiendo a un cambio brusco en las formas, pero que ya se venía gestando en los últimos años? En tus libros también Ruth lo lleva comentando, pero recuerdo concretamente algún texto tuyo que vienes hablando de esos cambios profundos que se van produciendo. Y también compartes con ella pues esa notable falta de definición de los objetivos que se están planteando. Es eso lo que causa también, digamos, pues incertidumbre en la gente, ¿no? Estamos en una época nueva. No es un mal momento, no es una época de dificultad, es la inauguración de un tiempo nuevo, ¿no? Efectivamente, es decir, uno podía entender de una manera bastante clara, y especialmente siendo europeo, ¿no?, que en 2016-2018 la globalización ya estaba rota y ahora se está constatando, ¿no? ¿Qué quiere decir la globalización? Pues un sistema político, económico y geopolítico cuya hegemonía estaba sentada por Estados Unidos, que ejercía, digamos, de policía del mundo, que empujaba en la dirección de crear regímenes democráticos articulados a través del respeto a los derechos humanos y cuya forma comercial era el libre comercio, ¿no? Los intercambios comerciales entre distintos países.
de una manera lo más abierta posible, ¿no? Bienes, capitales, servicios, ¿no? A veces personas. Esto fue una historia que funcionó durante un tiempo y que se terminó la década pasada, ¿no? Pero es verdad que durante la época global, quien definitivamente creyó que la historia se había terminado fueron los alemanes, y con los alemanes el resto de los europeos, ¿no? Pero obviamente la historia no se terminó, la historia sigue adelante y lo estamos viendo ahora de una manera muy, muy palpable, ¿no? Claro, esa reconfiguración de posiciones ocurre en todos los ámbitos, ¿no? Del hecho de que Estados Unidos ahora adopte posturas proteccionistas, ¿no? Claro, es indisociable del ascenso chino, de la capacidad de Pekín para ganar terreno en el ámbito internacional, en lo comercial, pero también la influencia política, en el terreno de las relaciones internacionales, con las nuevas organizaciones que ha tejido en Asia, con sus relaciones con América Latina y África. Y Estados Unidos percibe de una manera muy clara que tiene un competidor evidente por la hegemonía. En ese contexto, su reacción implica un reacondicionamiento del orden internacional que pasa por cobrar fuerza territorial, y ahí están sus exigencias sobre Canadá o Groenlandia para tener mucho más recorrido por el Ártico, pero también en el terreno económico. Y de ahí hay una, digamos, apuesta no solo por reindustrializar y fundamentalmente por reindustrializar en aquellos ámbitos que considera estratégicos, que son energía, que tiene que ver también con aprovisionamiento de materias primas, que tiene que ver con fabricación de microchips, con la inteligencia artificial de fondo como elemento en el que creen que finalmente, ¿no? Quien gane esa carrera va a conseguir, va a tener una fuerza mucho mayor que los demás. Y todo esto además acompañado de cambios sociales profundos. Es decir, uno de los fenómenos más importantes de la llegada de Trump, y especialmente el segundo Trump, es la sustitución de las élites que se está produciendo en Estados Unidos y que puede producirse en Europa. No solamente por las personas en concreto, sino por la perspectiva, la visión de futuro y las profesiones de esa gente. No voy a abundar en ello, pero por poner un caso, pues no sé, sectores tan importantes como la consultoría, ¿no? Pretenden ser sustituidos por las tecnológicas y su desarrollo de inteligencia artificial. Esto que parece no tiene ninguna relevancia, ¿no? Pero estamos hablando de capas sociales que fueron determinantes a la hora de dirigir los destinos de Estados Unidos y Europa, ¿no? Bueno, en ese contexto lo que ocurre con Europa es que Europa es un continente subordinado a Estados Unidos en general. Y la apuesta de Estados Unidos es por recuperar fuerza a partir, ¿no?, de la recuperación de las capacidades que los aliados tenían. Estados Unidos no tiene la fuerza necesaria como para enfrentarse a China ahora de una manera decidida, porque el enfrentamiento, por ejemplo, en lo comercial, sería muy dañino para ambos. También en lo militar, aunque el ejército americano sea mucho más poderoso que el chino. Y esto implica que la única manera de conseguir más fuerza es restándosela a tus aliados. Y es lo que estamos viendo. Es decir, el tirón que está dando Estados Unidos afecta a Canadá, a México, a Europa, a todos aquellos que estaban en su esfera de influencia, ¿no? Y esto es lo que estamos determinando ahora con la posición europea en defensa, ¿no? Hasta qué punto la vinculación con Estados Unidos va a ser total y absoluta o va a ser muy grande pero con un margen de acción propio, ¿no? Insisto, es decir, esto es un cambio de época, se han reformulado las reglas, estamos asistiendo a otro contexto y en ese contexto nosotros, los europeos, ¿no?, somos la pieza que peor articulación tiene para poder defenderse en el nuevo orden, ¿no? Es decir, hemos visto de una manera muy clara, ¿no?, como los países que están funcionando son países con capacidades estatales, ¿no?, muy potentes, funcionan como estados, Rusia, China, India, Turquía, cualquiera, ¿no? Y obviamente la Unión Europea no es un Estado, no tiene la capacidad integradora, o al menos no la tiene todavía, ¿no? Veremos si alguna vez la tiene, para defenderse con los mismos términos y con la misma potencia, ¿no?, en el terreno económico, en el financiero, en el militar y en el político. Bueno, pues juegas con bazas peores y además cuando tu socio principal está tirando de la cuerda porque quiere recuperar potencia
¿qué tenías tú? Bueno, es un momento complejo, sí. Lo que pasa es que, tal como lo planteáis, corregidme si me equivoco, pero da la impresión de que la amenaza principal entonces para la Unión Europea no es el Kremlin, sino su principal aliado. ¿Es así? De juego de luchas interimperiales, ¿no? Las cuales están operando dos polos, quizás tres, Estados Unidos, China y parcialmente, diría yo, Rusia. Rusia, recordemos aquellas palabras de Obama que dijo que es una potencia regional, algo que le sentó muy mal al Kremlin, por cierto. Y Europa se convierte en una pieza a ganar por cualquiera de ellos tres en distintos términos, ¿no? En los términos que planteaba Esteban, cuestiones de subalternidad en relación con Estados Unidos en el plano de lo militar, en cuestiones de subalternidad ahora como consecuencia de la guerra en Ucrania, también de Estados Unidos en el ámbito energético, con una ausencia de capacidad de competitividad económica, por ejemplo, con China, ¿no? Y de ahí que también la Unión Europea esté reaccionando frente a los chinos con medidas proteccionistas, por ejemplo, con el coche eléctrico, y que se intente controlar, ¿no?, la entrada de capital chino en distintos sectores sensibles en el marco europeo. Y Rusia, que es esa potencia que quiere volver a ser poder imperial y que para conseguirlo necesita obligatoriamente tener el control sobre dos territorios, que es uno es Bielorrusia, y lo ha conseguido a través de la vía política, y el otro es Ucrania, que lo estaba perdiendo por esa vía política y ha decidido tomarlo por la fuerza. A partir de ahí, ¿qué es lo que también tenemos, además de esta reconfiguración geopolítica, en esos tres grandes polos, diría yo, tenemos también una lucha ideológica y una pelea cultural que está subyacente en todos ellos y en la cual también Europa es un terreno de pelea y de lucha. Si algo tienen en común Vladimir Putin y Donald Trump es su pensamiento ultraconservador y antiliberal, ¿no? Y ambos están jugando a una infiltración en las sociedades europeas, entre las élites europeas, entre las élites económicas y políticas europeas, para intentar arrastrarlos a ese terreno de juego. Lo hemos visto en el caso de Estados Unidos, precisamente con las tecnológicas, ¿no?, frente a los liberales globalistas de la consultoría, esos tecnológicos que al principio parecían más próximos a la demócrata en el caso norteamericano, pero que una parte importante de ellos se han arrimado, digamos, a las propuestas por el movimiento MAGA en términos de eso que se ha llamado el neofeudalismo tecnológico, o bueno, hay varias terminologías que se están aplicando en ese sentido, que lo que efectivamente quieren es esa sustitución de élites que veremos si son capaces de conseguir o se va a hundir por debajo en esa cuestión. Y lo que buscan son aliados a través de esa construcción también, de esa internacional ultra, en la cual se opera de nuevo con alianzas estratégicas con distintas fuerzas políticas en distintos lugares del mundo, no solo en Europa, lo estamos viendo también, por ejemplo, en Argentina con el caso de Milei, pero que a la hora de operar esos mismos elementos dentro de los propios estados, colisionan, digamos, con algunas cuestiones que plantea precisamente la fuerza neoimperial norteamericana liderada por Donald Trump, ¿no? Así que sí, una de las principales amenazas, más que una hipotética amenaza o ataque convencional ruso a territorio europeo, tiene más que ver con la manera en la que Donald Trump está operando en el terreno europeo, ¿no?, de intentar también desunir. Digamos que ambos operan en términos ideológicos, uno más, yo siempre digo que los rusos son más bestias, ¿no?, son menos finos, y los americanos antes de Trump eran un poco más finos, pero estaban operando en los mismos términos, es decir, la salida o la exigibilidad en el terreno de la defensa de Estados Unidos era el mismo, hubiera sido el mismo si hubiera ganado Kamala Harris las elecciones, lo único que quizás contaríamos con más tiempo de prórroga para avanzar, digamos, en aquello que nos estaban pidiendo. Ahora la cuestión es que los tiempos se acortan
y ha cundido bastante el pánico, ¿no? entre las distintas élites políticas y económicas, porque al final lo que vemos es una necesidad de avanzar en términos discursivos hacia esa autonomía, pero luego en términos prácticos de lo que se trata es de salvar, digamos, los muebles en cada uno de los estados que conforman la Unión Europea, porque cada uno está operando precisamente en términos nacionales. Y si nos fijamos en lo que plantea Francia, o lo que plantea Alemania, o lo que plantea España o Italia o Polonia, lo están haciendo en realidad no por una cuestión de europeidad, sino por una cuestión de reforzamiento de sus propios proyectos nacionales. ¿Vosotros creéis que de eso se han enterado en las élites políticas españolas? Porque ayer en el debate en el Congreso, no sé, quizás sí, no lo sé, ¿qué era eso a lo que se refería Alberto Núñez Feijóo cuando hablaba de las amenazas de España? ¿O a qué se refieren? Porque a mí, o si no, hablando crudamente, da la impresión de que en este debate España o sus élites está mirando para otro lado o hablando de otras cosas que no lo sabemos. A lo mejor lo que hablan en público es una cosa y lo que se habla en otros ámbitos o ambientes es diferente. Bueno, probablemente no. Es decir, yo creo que... Probablemente no. Quiero decir, probablemente no estén hablando de nada relevante de cara al futuro, ¿no? Es verdad que el gobierno, ¿no? tiene un plan y una visión, ¿no? Y yo creo que además ayer en la comparecencia, la primera intervención de Sánchez fue explícita a ese respecto, ¿no? Pero es verdad que es un plan que no depende de él. Lo que él estaba más proponiendo que contando es algo que tiene que ser articulado en el seno de la Unión Europea, ¿no? Tiene que ser articulado en Bruselas, tiene que ser consensuado con otros países. Y bueno, pues es algo que no está en su mano, quiero decir que él puede proponer, pero es verdad que el resto de los partidos tienen una visión mucho más interna, ¿no? En el sentido de intentar ganar el poder en España y no plantearse demasiadas cosas más allá, salvo Vox, ¿no? Que Vox sí tiene una pata internacionalista muy marcada y quizá sea la pata a la que aspiran para que en un momento determinado les dé recorrido interno, ¿no? Y puedan tener más vía, ¿no? Pero en ese aspecto creo que solo hay dos partidos en España con una visión clara de futuro respecto al panorama internacional. Uno es el PSOE por un motivo, otro es Vox por otro, ¿no? Lo que pasa es que date cuenta de que España es un país no sé, demasiado sometido, ¿vale? Hemos estado demasiado tiempo pendientes de lo que hacían los demás, de lo que pensaban los demás. No hemos encontrado nuestro espacio, ¿no? Y tampoco tenemos una gran visión sobre qué cosas se pueden hacer. Es verdad, además, que hemos estado en un entorno que es el europeo. Cuando todos te preguntaban si Trump es el mayor enemigo, hombre, Trump es el que ha tirado la cuerda, pero el mayor enemigo de Europa es Europa, ¿no? Pues ¿por qué? Pues porque nosotros hemos estado pensando durante mucho tiempo que lo bueno era el exterior. Entonces, como buen entorno basado en reglas y liberal, los derechos, el libre comercio y tal, bueno, pues de hecho nos hemos organizado como Unión Europea de una manera, con una moneda que favorecía obviamente a Alemania y que le permitía tener superávits, ¿no? Anuales continuos, porque con su industria podía exportar, podía ser una potencia exportadora, y nosotros, por ejemplo, hemos estado muy ligados con Alemania. Y digamos que la fortaleza, lo bueno y lo malo que recibíamos, lo recibíamos del exterior. Entonces, nuestro dinero habitualmente iba a la esfera anglosajona, llegaban bienes baratos, generalmente chinos, y exportábamos, ¿no? Pues, máquina, herramienta, automóviles, etcétera, ¿no? A otros entornos. Y pensábamos que esa interrelación pues iba a ser favorable. Entonces, en la pandemia nos dimos cuenta de que había que tener algunas cosas aquí, ¿no? Y no las teníamos, ni mascarillas, ni respiradores, ¿no? Y ni tantas otras cosas. Y de manera que ya tuvimos un aviso respecto de que tanta interrelación con el exterior y tan poca potencia interior quizá no fuera buena, ¿no? Y sin embargo no reaccionamos, ¿no? La guerra de Ucrania fue
un golpe fuerte sobre la mesa porque significó un desafío explícito e indisimulado, ¿no? Impensable al orden internacional basado en reglas, ¿no? Y sin embargo, Putin no vaciló para invadir Ucrania, ¿no? Y nos dimos cuenta entonces de que también había que fabricar munición y tanques y drones y tal, ¿no? Pero tampoco lo hicimos, ¿no? Porque, y esta es la característica, ¿no?, de la política europea y en buena parte de la política española, seguimos pensando que el orden anterior va a perdurar de algún modo, o queremos que de alguna manera perdure, ¿no? Y a lo mejor es así, pero lo cierto es que ni Estados Unidos, ni China, ni India, ni Turquía, hay muy pocos interesados en que perdure esto, salvo obviamente China, que está interesado en que perdure en la medida en que esa apertura le conviene, ¿no? Pero claro, China no es un país democrático, es un país articulado a través de una dirección política muy clara, ¿no?, donde el Partido Comunista está por encima de las élites chinas. Es decir, el Partido Comunista es la élite china. Es decir, no hay élites económicas chinas por encima del Partido Comunista, ¿no? En Estados Unidos, en Europa especialmente, es al revés, ¿no? Y eso es parte también de la fragmentación de la que hablaba Ruth, ¿no?, que cada uno mira en términos nacionales y en términos nacionales además está intentando favorecer a sus élites nacionales. Y claro, esos proyectos difícilmente encajan con unas élites nacionales tan diferentes, pues por cuestiones geográficas, económicas, financieras. Y ese es el gran problema europeo, ¿no? Sin embargo, estamos viendo que precisamente, pues aparte de algunos que puedan tener un plan, en el caso de España, como estos dos partidos que citabas, pero también en Europa hay gente que parece que sí que tiene un plan. Por ejemplo, los países del este, en particular, estoy pensando en los países bálticos o Polonia, que tienen un plan claramente guerrero o guerrerista y que quieren que se os imponga todo el resto de la Unión Europea, ¿no? Ruth. Esto es algo que tienen un plan muy claro, que es destruir Rusia, ¿no? Esto ya lo ha dicho además la alta representante en varias ocasiones, algo que es alucinante que se diga por parte de una representante como es Kaja Kallas, que el objetivo tiene que ser la desmembración de la Federación Rusa, ¿no? Entonces, este es el plan. Otra cosa es que se pueda conseguir, ¿no? Y otra cosa es que no vivan, ¿no?, que no sea un plan producto también de una paranoia fundada, por cierto, sobre bases históricas, porque esto es real, es decir, todos estos países han sentido en algún momento la amenaza del oso ruso sobre sus territorios, sobre sus poblaciones, y esto es así, históricamente esto es así. Y esto pervive, digamos, en estas sociedades. Y estos países que han entrado en la Unión Europea desde el año 2004, todos ellos forman parte de la Unión Europea, lo que han hecho es también desviar o mover, digamos, el eje geopolítico de la Unión Europea en esas tensiones que siempre ha habido en el contexto de la Unión entre frontera sur, frontera este, hacia el este. Y son países que miran de manera muy fija, y no sin razones, también, quiero decir, esto es así, a esa amenaza que puede venir del este por diversas razones. No necesariamente, como decía antes, por una cuestión de conquista territorial, que es el caso evidente de Ucrania, sino por otro tipo de amenazas que pueden llegar a desestabilizarlos, porque eso es también el objetivo ruso, ¿no? Una desestabilización de sociedades en las que desconfían profundamente, en las que consideran que nunca debieron de dejar de ser parte de su área de influencia y que, en términos de régimen político, consideran una amenaza para el propio régimen autocrático de Vladimir Putin, ¿no? Porque también están operando en ese sentido. Otra cuestión es que entremos a desmenuzar qué es exactamente lo que está sucediendo en los Bálticos o qué es exactamente lo que está sucediendo en Polonia, porque en mi opinión lo que estamos observando en toda esta hiperreacción por parte de los países del este tiene que ver también con un desmantelamiento de las propias democracias liberales desde dentro. Es decir, cuando estamos diciendo que queremos defender a Europa, como dicen ellos, queremos defender los valores europeos, el modo de vida europeo,
lo están diciendo al tiempo que se salen de los acuerdos de Ottawa de minas antipersonas, y lo están diciendo al mismo tiempo que ponen en cuestión y quieren romper, por ejemplo, con el derecho internacional del asilo, como han manifestado ese gran europeísta que es Donald Tusk, ¿no? Que es la gran esperanza blanca del Este en términos europeos, ¿no? No quiere cumplir con el derecho internacional del asilo. Quieren minar toda la frontera exterior que tienen estos países. Bueno, esto yo no sé muy bien cómo conjuga con efectivamente el mantenimiento de los estados de derecho y las democracias liberales que dicen defender. Si estamos destruyéndolo también desde dentro, o, bueno, por decir también algo que se ha quedado negro sobre blanco con algunos de los paquetes de sanciones, ¿no? Con la ruptura o la quiebra de los acuerdos de visados Schengen con la Federación Rusa, que es uno de los paquetes de sanciones, en las cuales el alto representante en aquel momento, Josep Borrell, acusó a 1,5 millones de rusos que vivían en el marco de la Unión Europea de ser potenciales espías de Vladimir Putin. Es decir, la presunción de inocencia también queda, digamos, a los pies de los caballos de todo este tipo de reacción ante una amenaza, una agresión, como ha sido la que ha provocado Rusia, y que, claro, es difícil de responder utilizando el manual de instrucciones de los procedimientos democráticos y del Estado de Derecho. Es mucho más complicado que hacerlo en términos de mayor autoritarismo y securitización de las políticas públicas, que es a lo que estamos asistiendo ahora mismo en el marco de la Unión Europea. Y esto va a ir a más. Es decir, yo creo que hay que poner la alarma, hay que tener los sentidos bien azuzados, porque detrás de todo este proceso de remilitarización de la Unión Europea, por cierto, un incremento de la militarización que nunca ha cesado desde hace muchos años, ha seguido incrementándose los presupuestos en materia de defensa, esto está siendo acompañado de la creación de unas estructuras y unas narrativas del miedo que están haciendo que una vez más se esté supeditando las cuestiones de seguridad a las cuestiones que tienen que ver con el mundo basado en reglas o con los estados de derecho, que es el equivalente en términos nacionales, ¿no? Bueno, el mundo basado en reglas es ese concepto neoliberal de los Estados Unidos, que puede ser, en fin, que no es exactamente el Estado de Derecho ni la legislación. Pero que es lo que defienden los verdes europeos. Bueno, los verdes europeos, evidentemente, pueden ser considerados no necesariamente la vanguardia de nada. Realmente, si pensamos, por ejemplo, en los verdes alemanes que apoyan, perdón por esta interrupción, pero que apoyan el genocidio israelí en Gaza. Entonces, de hecho, por eso os quería preguntar hasta qué punto esos no resulta lo más chocante que puede estar sucediendo en estos momentos, que se hable de los valores europeos y el orden basado en reglas y todas estas cosas, y Europa esté activamente manteniendo relaciones normales y apoyando, en el fondo, pues un genocidio en Palestina. Es que yo creo que esa es una de las... Por eso digo, que nos digan cuáles son nuestros riesgos, cuáles son nuestras amenazas. Y nuestra amenaza, yo creo que esto lo dijo ya Olga Rodríguez en algún momento, que en realidad el mundo liberal murió en Gaza, ¿no? Ese mundo, esos valores europeos que decimos defender, han muerto ahí, porque no hemos sido capaces de salir a defenderlos, ¿no? Es decir, las estructuras necropolíticas que han operado en términos europeos, no solamente en el caso de Gaza, también en las cuestiones que tienen que ver con la migración, por ejemplo, siguen operando de manera, si cabe, más intensa. Es decir, cuando Ursula von der Leyen habla de innovaciones políticas diciendo que va a abrir campos de deportación en países terceros de la Unión Europea, países terceros que no son la Unión Europea, simplemente está operando en términos de necropolítica y además sacrificando, digamos, los valores fundamentales sobre los que dice que la Unión Europea se sostiene. Perdona, Esteban, ¿qué es la necropolítica? La necropolítica es el pensar que hay vidas que son prescindibles y que para avanzar, digamos, en determinadas vías de solución de conflictos, pues esas vidas no deben de ser tenidas en cuenta. Es decir, para conseguir un objetivo, pues se opera en esos términos. ¿Y tú crees que la Unión Europea opera en términos de necropolítica? Claramente, sobre todo porque lo estamos viendo en términos muy selectivos, ¿no? Cuando observamos, ¿no? Y esto es algo que sí que hemos debatido cuando hablamos sobre todo de políticas migratorias, es evidente que lo que se está haciendo es sacrificar, ¿no? Las políticas migratorias que nos hemos dado, ese gran pacto de migración y asilo que se aprobó bajo presidencia española de la Unión Europea,
no es otra cosa que una vulneración flagrante del derecho internacional del asilo. Somos los primeros en vulnerar el mundo basado en reglas. Y el primer síntoma es cómo se está tratando a las personas que buscan una mejor vida en Europa, sean o no solicitantes de asilo. Cómo se les está dejando morir en el Mediterráneo, no solo en el Mediterráneo, también en el desierto, por las políticas de externalización y securitización de la Unión Europea, y cómo además estamos viendo alianzas que no son de una ideología o de otra, porque esto no va de extrema derecha, esto es transversal a todas las ideologías. El primer país que operó en términos de externalización del asilo ha sido Dinamarca, con un gobierno socialdemócrata, por tanto no es algo de lo cual tengamos que rendir ante los ultras, sino que las fuerzas sistémicas también operan en esos términos. Y eso abre una ventana de oportunidad a estas fuerzas reaccionarias para conseguir incrementar esas posiciones en la agenda política y a la vez influir en que se incorporen otros ítems también en esa agenda política. Y esto, junto con las sociedades basadas en el miedo, lo único que hace es dar mucho más oxígeno a esas fuerzas reaccionarias. Te he interrumpido, no sé si estabas al hilo justo antes de lo de la necropolítica, pero al hilo de eso. Claro, lógicamente, porque estamos hablando del mundo basado en reglas y la verdad es que nadie cree en el mundo basado en reglas más que nosotros, los europeos, en el sentido que intentamos que de alguna manera se mantenga en pie. Pero si tú te fijas en los últimos años, Rusia entendió que el orden basado en reglas era perjudicial para su país e invadió Ucrania. Israel entendió que el orden basado en reglas era perjudicial para su seguridad y entró en Gaza y está entrando en Cisjordania. Estados Unidos ha entendido que el orden basado en reglas le está generando perjuicios porque los socios aprovechan de su paraguas militar y no pagan lo que deben, porque los socios aprovechan de su benevolencia comercial y por lo tanto, y termina con el orden basado en reglas. Y tú, claro, vas a África y, claro, como le decían a Macron, dice, mira, Macron, tú cuando vienes aquí nos das un discurso y un sermón, y los chinos nos ponen un hospital y una carretera, ¿no? Tu orden basado en reglas no nos interesa. Y esto, digamos que está ya plenamente asumido por el resto del mundo, salvo por Europa, que intenta que ese orden perdure, ¿no? Sí. Bueno, quiero decir, sí, perdure en su estructura internacional, ¿no? Lo que pasa es que, además de eso, o sea, porque es verdad que muchas veces cuando hablamos de estas cosas parecen elementos lejanos, ¿no? Tienen que ver con una guerra que se celebra no sé dónde, o tiene que ver con lo que está haciendo Trump y tal. Pero claro, cuando estamos contando que la globalización se ha acabado y el hecho de que nadie crea en el orden basado en reglas y que fuera lo vean como una simple muestra de la hipocresía occidental y especialmente de la europea, mucho más que la estadounidense, es sintomático de que ese orden se terminó. Claro, pero con que ese orden se termine tiene repercusiones muy notables en nuestras vidas cotidianas, que para mí lo importante no es tanto, que lo es desde luego, ¿no?, las transformaciones a gran escala, sino cómo está operando nuestro día a día, ¿no? Y antes de entrar en eso, pero claro, si hablamos de la política, ya no solamente es que desde luego, ¿no?, la Unión Europea esté tomando medidas que contradicen, ¿no?, sus propios preceptos, ¿no?, y la inmigración es uno de esos casos, sino que tú ves en España, en Francia, donde quieras, gobiernos muy fragmentados que para funcionar, para poder operar y ser efectivos, necesitan de alguna manera u otra sobrepasar los límites legales. Y te encuentras con unos jueces, y ocurre también en Estados Unidos, que hacen contrapeso político al gobierno de turno a través de la interpretación de las normas. Y esto, por ejemplo, pues en Francia ha sido muy debatido tanto en lo que se refiere al caso francés como a la relación francesa y con la Unión Europea, ¿no?, la interpretación que hacían los jueces franceses de las normas europeas. Bueno, entonces ahí ves una dificultad de encaje donde todo ese orden basado en reglas termina siendo combatido de una manera muy directa en la articulación de las opciones políticas reales de los gobiernos, ¿no?, que siempre están muy limitadas, especialmente en el caso europeo, porque el gobierno está en otra parte, ¿no? Y claro, y todo esto al final, pues insisto, es decir, está recomponiendo políticamente nuestras sociedades, porque la manera de pensar ahora mismo en el plano político tiene mucho menos que ver
¿no? Con el planteamiento derecha-izquierda tradicional, progresistas conservadores típico. Mira, en las últimas elecciones estadounidenses se plantearon, y las próximas españolas también, en el eje democracia-autoritarismo. O sea, no fue derecha-izquierda, ¿no? Es decir, eventualmente había un partido de derecha que estaba, ¿no? que representaba al totalitarismo para parte de la población, pero claro, para la otra parte de la población, la que votó a Trump, la opción autoritaria era la de los demócratas, ¿no? Entonces lo planteaban así. Tú lo ves en España. En España lo que está haciendo fundamentalmente Sánchez, pero también las izquierdas a su alrededor, es plantear el asunto como hay que frenar, ¿no? La llegada del PP, porque viene la mano del Vox y por tanto vienen las extremas derechas, ¿no? Viene el autoritarismo. Y te encuentras con un PP que dice, bueno, es que Sánchez es autoritario, Sánchez es un dictador, Sánchez salta la ley, Sánchez... Bueno, esos elementos de respeto de las normas y de las reglas están constituyendo nuestro día a día también en la articulación de los idearios, ¿no? De enfrentación, de confrontación electoral, ¿no? Y claro, en todo eso, porque es que, insisto, al final esto tiene mucha repercusión para nosotros, ¿no? Para gente de la calle, ¿no? Por así decir. Para mí lo más relevante en todo esto de las luchas entre países, ¿sí? Tenemos que ser claros al respecto de decir que durante estos 30 años, ¿no? Si ha habido una ausencia en la política, ¿no? En Occidente, especialmente, ha sido el de las clases populares y el de las clases medias, que no han tenido una representación y no siguen sin tenerla. Y buena parte de lo que estamos viendo, y por eso se plantea como la defensa o no del orden basado en reglas y tal, es porque se está planteando en términos idealistas, ¿no? Pero no hay una posición que hable de, ya no digo de los salarios y de la vivienda y tal y cual, sino de toda articulación económica que hace posible que las vidas sean pues, relativamente decentes y que nuestro nivel material, ¿no? Pues sea relativamente decente. Y cómo crear un sistema económico, cómo impulsar un sistema económico que permita cierta tranquilidad vital y no esta agitación permanente en la que estamos, ¿no? Todo eso ha estado fuera del orden político en las últimas décadas, ¿no? Y ahora está regresando, por no termino, de una manera muy peculiar porque la ha cogido la derecha trumpista, que es la que está pronunciando en Estados Unidos el término clase, que es increíble, ¿vale? O sea, parece increíble. Y dices, estás defendiendo a los obreros tradicionales. ¿Por qué? Pues porque obviamente si tú vas a regresar a las manufacturas necesitas articular cierta, ¿cómo decirte?, paz social, ¿no? Necesitas, ¿no?, que los salarios sean relativamente decentes para que la gente vaya a trabajar, porque ya no tienes la opción de externalizar los trabajos, ¿no?, y de deslocalizarlos como antes, ¿no? Y esa es, digamos, una base discursiva que ellos están utilizando, pero que está consiguiendo que esos términos, ¿no?, de, digamos, materialidad de las personas comunes vuelvan a estar presentes en la política mucho más allá de las reglas, las normas, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que corremos el riesgo de volver a las manufacturas, pero para construir tanques o misiles, que es lo que ya puede estar pasando en Alemania, en fábricas de Volkswagen que van a ser utilizadas por Rheinmetall, que es el mayor productor de armamento de Europa. Eso es lo que está pasando. Se está intentando sustituir el tejido industrial que Europa fue abandonando en las últimas décadas de globalización por un tejido industrial militar, con el riesgo, en todo caso, de acabar en una guerra que acabe con todos nosotros. Yo es que, un poco, para terminar un poco el argumento de Esteban, efectivamente está pasando eso, pero es que además esa vulneración de las reglas, pues lo estamos viendo, por ejemplo, con la la expulsión de los migrantes en Estados Unidos, y ya se están explorando vías, por ejemplo, en Florida, para volver al trabajo infantil, ¿no? Porque no hay mano de obra suficiente disponible en Estados Unidos para determinados sectores. En relación con la parte del tejido industrial, tiene que ver con algo sobre lo que Esteban ha escrito, al menos que yo sepa, en un par de libros, que es con ese proceso de transformación de la economía en el marco europeo, ¿no?, hacia esa financiarización económica frente a la desindustrialización, ¿no? Y aquí lo que hemos estado operando es con esos mecanismos de desindustrialización en los cuales no hemos sido capaces de producir absolutamente nada porque o era contaminante, como es el textil, que está absolutamente deslocalizado en África y en Asia,
o la extracción de materias raras, que ahora volvemos, volvemos un poco a la minería de nuevo, después de haber cerrado todas las minas europeas, ahora se vuelven a abrir esas minas europeas, que entran en coalición con esto que dicen, ¿no?, que son los valores woke, ¿no?, que es el tema medioambiental, que veremos a ver cómo se soluciona ese tema. En el caso de la reindustrialización, en mi opinión, creo que se está apostando por una vuelta a la reindustrialización y la vía más factible que se ha explorado es que se haga a través de la militarización de esa industrialización. Es decir, planteando que ya que tenemos una guerra en las fronteras europeas, se abre una ventana de oportunidad para que, por ejemplo, Alemania salga de 2 años de recesión. ¿Y cómo podemos hacer eso si tenemos unos techos de gasto que nos hemos dado porque tenemos una política económica europea que no admite el incremento del gasto público para cuestiones que tienen que ver con el mundo del trabajo, con el mundo de lo social? Bueno, pues a través de sembrar el miedo y decir, ahora sí que podemos levantar el freno del gasto público, y lo vamos a hacer porque existe una amenaza real y, por tanto, es imprescindible que se insufle dinero público a empresas que nos van a defender de esa amenaza que está en el este, ¿no? Y y que además lo necesitamos porque nuestro primo de Zumosol nos ha dejado tirados, que fíjate cómo es, que es así casi sin avisar, como si no nos hubieran avisado ya, nos está dejando a los pies de los caballos. Esto, que parece como distópico, es lo que está sucediendo. Y es una forma de convencer efectivamente a las sociedades y a las opiniones públicas de que es imprescindible hacerlo a través de la vía del proceso industrial militar y no civil, ¿no? En todo caso dual. Cuando estamos viendo también que hay estudios que plantean que se podría haber hecho con inversión en la industria civil, o que quizás no estaríamos en la situación en la que estamos si se hubiera cumplido Maastricht como fue previsto que se tenía que haber cumplido, que es con una unión fiscal que permitiese a la Unión Europea avanzar en el proceso de integración política y fiscal de tal manera que se convirtiera en una potencia no regulatoria, pero no solo regulatoria, sino también de redistribución de riqueza entre todos los territorios que conformaban ese proyecto. No se optó por eso y, de hecho, seguimos con el melón abierto de unión fiscal y unión de capitales, sí o no. ¿Por qué? Porque de nuevo volvemos a los corralitos nacionales y a los intereses nacionales. Y, de hecho, de nuevo vemos con este tema de la defensa que, siendo optimista, se podría intentar ser un poquito optimista por no ser también, ¿no?, todo el rato un cenizo o una ceniza, de ver como una ventana de oportunidad esto que ponen encima de la mesa de avancemos en la Europa de la defensa para efectivamente presionar y que se avance en el proceso de unión política, ¿no? Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, volvamos a poner encima de la mesa unión fiscal, que en mi opinión es lo que no con estas palabras, porque no lo ha mencionado Pedro Sánchez, pero sí que creo que es un poco la idea que hay desde el Gobierno de España en este momento, que son los únicos que lo han verbalizado, de construcción de un ejército europeo. ¿Por qué? Porque son conscientes de que, de otra manera, si no es una mutualización de esa construcción de la Europa de la defensa, lo que vamos a atender es a esos pequeños 27 ejércitos que finalmente no van a servir para mucho, ¿no? No habrá dinero tampoco para pagarlo solo cada uno, ¿no? O sea, que a Macron no le sobra. No, sí, dinero hay. En cada país no. O sea, Macron no tiene suficiente dinero para pagar lo suyo. Si lo mutualiza, o en fin, en Europa sí. Los ahorros. Tú que tienes una edad ya. ¿Tú te acuerdas de cuando, justamente en el momento de la crisis económica, financiera, en 2008, dijeron, un alto, hay que poner el capitalismo entre paréntesis, ¿no? Tenemos que reformar el capitalismo. El momento es crítico. Tenemos que meter un montón de dinero para salvar a los bancos. Tampoco había dinero. Y mira cómo fluyó hacia los bancos, ¿no? Y esto es exactamente lo mismo. Es decir, momento crítico, urgencia máxima. ¿Vamos a meter dinero? No hay. Sí hay. Levantamos las reglas fiscales y metemos dinero. Es decir, ya que luego tenemos que devolverlo y es un problema, ¿no? Y al final lo pagamos nosotros porque somos nosotros, ¿no?, la gente normal la que acaba pagando eso, cierto. Pero claro, siempre vas a encontrar dinero para esto, ¿no? Y este es uno de los problemas. Entonces, ¿cuál es el hecho de fondo? Es decir, y esto no es una opinión, es algo fáctico. Es decir, la Unión Europea, en un contexto de competencia nacional,
o se dota de las cualidades de un Estado y por lo tanto tiene una unión fiscal, por lo tanto tiene una política de defensa común, tiene una unión de capitales, ¿no? Entonces da pasos hacia adelante en ese camino, o si no, da pasos hacia atrás y se va desintegrando. Porque, insisto, tú ya no diriges la historia la están dirigiendo el resto de países que están a tu alrededor, y cuando te empujan en una dirección, te fuerzan a tomar una decisión. Si no tomas ninguna, es como si hubieras tomado. Si no haces nada, te quedas atrás. O das pasos adelante, o esto irá en el camino de la desintegración de la Unión Europea y cada vez del mayor peso de los Estados, ¿no? Yo más que desintegración diría que es de mantenimiento, porque el mercado único no lo quiere perder nadie. Lo que hay muchos actores que no quieren avanzar en el proceso de integración política, pero saben que el artefacto que se ha construido es útil para el crecimiento económico en los términos en los que está establecido ahora, pero hay muchos actores que dicen que no quieren ir más allá, ¿no? Y entonces esa es una de las claves, pero esto, claro, lo dice un señor tan revolucionario, esto que estás diciendo tú, lo está diciendo un señor tan revolucionario como Enrique Oleta. Claro, ¿no? Quiero decir, que ya cualquier... O sea, es que al final estamos en unas posiciones que cualquier cuestión en esta dirección que se ponga encima de la mesa parece que hemos descubierto las sopas de ajo, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa? Sí, pero que interrumpa. Claro, sí, es que al final la cuestión es esa, es que hemos entrado en un nuevo contexto. Entonces, vas a tener que reaccionar de alguna forma, necesariamente, ¿no? Entonces, dices, yo voy a poder mantener una arquitectura como la que tengo, dejando más o menos el mercado. Es que tampoco puedes, es que tienes unas fuerzas nacionales cada vez más potentes cuyo propósito es desmembrar la Unión Europea. Tienes a fuerzas políticas que preferirían hacer un acuerdo país a país con Estados Unidos antes que hacerlo con la Unión Europea. Y esta es una fuerza interior que existe ya, ¿no? Como la historia dinámica, pues no sabemos lo que va a pasar. Lo que quiero decir es que el camino de la desintegración, es decir, del cada vez mayor alejamiento, está ahí, ¿no? Y tampoco podemos obviar la posibilidad de que el alejamiento sea definitivo en un futuro cercano. Pero yo fíjate, en términos de mercado único no lo veo. No lo veo porque buena parte de las fuerzas que efectivamente se oponen, digamos, a una mayor soberanía del proyecto europeo, en términos políticos, no se oponen y nunca lo han hecho en el proceso de integración económica, porque sabe que solamente gracias a esa existencia del mercado único ellos han conseguido alcanzar el poder y mantenerse en el poder, ¿no? Entonces, si tú quitas la pieza que te está dando ese poder y que te ha permitido vender a tu población que efectivamente estás creciendo, que efectivamente les va mejor porque estás tú en el poder, pero lo estás haciendo con fondos que proceden de ese proyecto de mercado único, es como matar a la gallina de los huevos de oro. Entonces, si se mantienen esos términos, que es de esa construcción de una Unión Europea neoliberal, capitalista, todo esto, a estas fuerzas políticas les va bien. Lo que no quieren es avanzar en otras cuestiones que en este momento geopolíticos son esenciales. Y es ahí donde nos encontramos las mayores dificultades. Pero tú piensas, por ejemplo, en Hungría. Hungría es un país que ahora mismo, digamos que la fortaleza económica que tiene proviene, claro, es un país pequeño, ¿no? Es un país que tampoco tiene grandes recursos naturales, proviene de su capacidad de hacer de punto de conexión. Entonces, los alemanes instalan allí las fábricas, los rusos les facilitan la energía, los chinos llevan los bienes y entonces a partir de ahí, a partir de ese hub, tú empiezas a distribuir, ¿no? ¿Le interesa a Hungría que se rompa el mercado? No, obviamente no. ¿Y en 4 años, en 5 años? Porque es que las cosas van a ser distintas en 4 años. Quiero decir, que dándote la razón en el punto de partida, ¿no? Estamos juzgando este momento. Pero es que el momento de 4 o 5 años no sabemos cómo va a ser. No sabemos cómo va a ser. Y por lo tanto, yo insisto, es decir, hay una intención expresa por parte de Estados Unidos, de los Estados Unidos trumpistas, pero también estaban presentes en los Estados Unidos de Biden, de ganar fortaleza a costa de los europeos, ¿no? En la medida que tú puedas debilitarlos, pues está bien. Y parte de esa habilidad también tiene que ver con la existencia de fuerzas nacionales que piensan que organizándose alrededor de la esfera estadounidense van a estar mucho más cómodos que organizándose alrededor de la esfera europea. Y esto fue Aznar, sin ir más lejos. Esto fue
la salida del eje franco-alemán y la entrada en el eje de las Azores. Y esto fue Aznar, ¿no? Pero no en términos económicos. Bueno, no en términos No en términos económicos. No en términos económicos, porque en ese momento no era posible. Pero que, insisto, que es que no estamos hablando de Europa ni de Europa y Estados Unidos, estamos hablando de Europa, Estados Unidos, de China, es decir, que hay actores importantes jugando. Entonces, en ese escenario es muy difícil predecir cosas y, por lo tanto, dándote la razón en este momento concreto, pues a lo mejor en 5 años estamos hablando de otra cosa, ¿no? Bueno, vamos a ir terminando esta parte de la conversación. Una última cosa nada más, y os pido brevedad para que pueda hablar y preguntar a la gente. Habéis hablado de la historia, ¿no? De cómo la historia es dinámica, ¿no? Es un caballo desbocado. Antes habéis hablado también de que no hubo fin de la historia. El fin de la historia fue una teoría de Francis Fukuyama, ¿no? Que se hizo muy popular al inicio de los 90, cuando se cayó el muro y se acabaron los regímenes socialistas europeos. Pues él dijo claro, que era la victoria de la democracia liberal y se acababa la historia como tal, porque ya era el único sistema posible. En 2022 estuvo en Madrid, Fukuyama, y lo pude entrevistar. Le dije, bueno, no parece que no acertaste, ¿no? No le hizo gracia, pero bueno, dijo, bueno, sí acerté, porque no dije exactamente eso. Dije que en realidad es que no había alternativa, ¿no? Y el hecho es que la hay, ¿no? Pues viendo China, pues no es una democracia liberal y es una alternativa. No deseable a lo mejor para mucha gente, pero lo es, porque hay 1.200 millones de personas que viven ahí y no solo viven, sino que viven un día tras día y van pasando los años, ¿no? Pero sí decía una cosa a Fukuyama que me llamó la atención en esa entrevista. Decía, la democracia liberal es el mejor sistema, pero hay que convencer a la gente de ello. Y la mayor preocupación que tenía este tío, que es profesor de Harvard, Stanford y sobre todo trabaja para la Rand Corporation, que es el think tank del Pentágono y por lo tanto el centro de pensamiento más importante del imperio estadounidense, para él lo más importante era la información y la desinformación y, según él, convencer a la gente. ¿Vosotros creéis que la gente hoy en día se puede convencer con argumentos como los que estáis planteando? La gente ya está de vuelta de todo y lo que quiere es que le hablen claro y no con eufemismos de este mundo en cambio. Sí que la gente quiere que le hablen claro. El problema es que los que tienen que hablar claro no lo hacen así porque hay muchos intereses que están ocultos detrás de esos discursos, ¿no? Y de esas narrativas. Pero fíjate que Fukuyama decía que era el fin de la historia porque no había modelo alternativo a las democracias liberales, pero yo hoy diría que el fin de la historia no era por eso, sino que era porque no había alternativa al capitalismo, ¿no? Que es el modelo que va a pervivir, porque ninguno de estos sistemas que estamos hablando, efectivamente, podrán ser o no ser democracias liberales, pero todos ellos son capitalistas. Y todos ellos operan en esos términos, en términos de mercado, en términos de mayor crecimiento económico, a costa de lo que sea y en función de lo que sea. Entonces, la variable aquí, ¿no? La variable aquí no es la democracia liberal, sino si hay alternativa o no al capitalismo y a la forma de crecimiento sostenida sobre el capitalismo. Porque parece muy claro que las democracias liberales están en una crisis abierta y que cada vez cuesta más difícil defender, digamos, los ideales sobre los que se construyen, en ese idealismo que decía antes Esteban, que parece cada vez más complicado avanzar, ¿no? Y reforzar esas democracias liberales porque nosotros mismos nos estamos encargando de cargárnoslas, también desde dentro, ¿no? Daré un ejemplo. Rumanía, yo creo que ya me entiende todo el mundo, ¿no? A poco que sepa que habéis estado pendientes de las noticias, es un campo de experimentación. Es un campo de experimentación lo que ha pasado en ese país, ¿no? Si no me gusta el resultado que está saliendo y lo achaco a campañas de desinformación, guerra híbrida, etcétera, 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 suspendo el procedimiento electoral. Y como no me gustan los candidatos, ya me busco yo una excusa para ilegalizarlos uno detrás de otro cuando no los he ilegalizado antes del proceso electoral, cuando estaban diciendo exactamente lo mismo, ¿no? Imaginaros que las próximas elecciones presidenciales francesas, pues resulta que van a segunda vuelta Mélenchon y Le Pen. ¿Qué papel jugaría ahí el Tribunal Constitucional francés? ¿Qué ibas a decir el de aquí? No, el de aquí no sé, pero yo digo, claro, pero quiero decir que no ha habido reacción, y las instituciones, como por ejemplo la Comisión Venecia, que no es sospechosa de ser prorrusa, digo, porque pues ya ha sacado su informe diciendo que no había base suficiente para haber cancelado el procedimiento electoral en Rumanía.
Es verdad que hubiera sido una faena, y de hecho vamos a ver qué sucede en mayo, pero claro, que gobernará un fascista en Rumanía. Obviamente esto es peligroso, pero lo que hay que calibrar es qué es más peligroso. Cargarte tú los propios procedimientos democráticos, que es en la esencia sobre lo que se sostienen las democracias liberales, o permitir que se presente un fascista cuando, además, con el agravante de que no le habías echado el ojo porque solamente le estaban dando un 5% de intención de voto. Pero, quiero decir, las infracciones legales sobre las que se le ha detenido ahora o sobre las que se le ha impedido presentarse ahora eran las mismas que antes del procedimiento electoral. Pero como no parecía una amenaza para el sistema, no se le detuvo y no se le impidió presentarse. Bueno, pues esto yo creo que es un claro ejemplo de cómo se están pudriendo por dentro algunos procedimientos por parte de aquellos que dicen defender los sistemas de las democracias liberales. Esteban, una última intervención antes de darle la palabra. Yo volver a Fukuyama porque es verdad que si esto lo dices en 1996, pues acabas de ganar la Guerra Fría y no hay opción alternativa, pero si lo dices en 2006 ya está China ahí, ¿no? Entonces, una de las paradojas más significativas de la era global es que, además de Estados Unidos, ¿no?, los países a los que les fue bien operaron en términos puramente nacionales. China estuvo pensando todo el rato cómo desarrollar su Estado a través de la planificación. A Corea del Sur le fue bien, pues porque metió mucho dinero en su sector industrial. Entonces, subvencionó su sector industrial para que funcionase. Y hay varios ejemplos, ¿no?, de momentos exitosos durante la globalización que iban a contrapelo de lo que la globalización difundía como óptimo, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre ahora? Es verdad lo que dice Ruth respecto del capitalismo, pero hasta cierto punto, ¿no? Es decir, uno puede entender, no sé, que el capitalismo de 1920 de Estados Unidos, ¿no?, y el capitalismo de Franklin Roosevelt eran capitalismo, pero eran muy distintos. Uno puede entender el capitalismo de neoliberal, vale, no he puesto la claro, el capitalismo de Europa en 1920 y la socialdemocracia capitalista de 1960, y son diferentes, ¿no? Y yo creo que ese es el margen de actuación que tenemos ahora, ¿no? ¿Qué ocurre? Lo que está ocurriendo ahora, y esto para mí es muy importante, es que estamos pasando del capitalismo liberal al capitalismo nacional. Esto que es obvio en China, ¿no?, lo puedes ver en India, pero lo puedes ver en Estados Unidos. Capitalismo, pero en términos beneficiosos para la nación, sean esos cuales sean, ¿no? Y siempre y cuando, además, en el caso de Trump, la recomposición que está haciendo a partir de una economía aceleracionista, más liberal, ¿no?, que la anterior, realmente pueda aportar eso que promete, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que estamos viendo es el regreso de un capitalismo nacional. Y esta va a ser la dinámica, ¿no?, de confrontación entre capitalismo liberal y capitalismo nacional que vamos a ver en el futuro, ¿no? Muy bien, pues nada, abrimos ahora espacio para que preguntéis lo que queráis. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a abrir este turno de preguntas y va a funcionar así. 3 preguntas, 3 respuestas y luego otras 3 preguntas y otras 3 respuestas. Y por favor, preguntas o intervenciones breves. Si pasan de 1 minuto, las cortamos. ¿Vale? Que os agradecemos todo, pero así puede hablar todo el mundo. Pues venga, Pedro va a repartir el micrófono. No. Vale. Vamos a ver. Yo una pregunta, que yo venía a esta conferencia en ese sentido. Por la teoría que me dieron, yo estoy en desacuerdo con ustedes. ¿Qué pasa en la guerra de Ucrania? Aquí hay periodistas y nadie habla de la libertad de información. Es decir, los telediarios son clónicos, los telediarios recuerdan, pero en malo, al nodo. Las imágenes son las mismas, no solamente de ahí. ¿Y qué es? ¿Que los obuses salen de un cañón de Ucrania y no caen en ningún sitio? Porque imágenes del Donbass, todo esto. Me parece que ustedes, que son teóricos, no recordaron a Gorbachov y la promesa de no avanzar hacia el este. O sea, es que yo me parece un ambiente antirruso, no antisoviético, antirruso, que me es acojonante.
Muchas gracias por ajustarte al tiempo, compañero. ¿Alguna pregunta más en este turno? Hola, buenas. Estabais planteando que ahora mismo la única alternativa, que no hay alternativa al capitalismo. Y yo igual estoy muy equivocado, pero para mí creo que el capitalismo no le queda otro remedio que devorarse a sí mismo. O sea, estáis hablando de, bueno, hablabais al principio brevemente sobre el tema de las IAs. El tema de las IAs, esto es un tema que acaba de empezar. Esto se va a cargar una cantidad de trabajos, pero que creo que la gente no es consciente. Y va a más. O sea, las reglas del capitalismo es todo vale mientras yo crezca. Y como todo vale, quito a trabajadores, pongo máquinas. Esto acaba de empezar. Esto tiene un crecimiento exponencial. ¿Quién va a comprar las cosas cuando no haya trabajadores? O sea, creo que el capitalismo... Estamos viendo el final del capitalismo. No sé lo que va a venir después, pero... Así lo veo yo. No sé qué opinan. Vale, si alguien más tiene alguna pregunta ahora, mira. Súper interesante y apasionante escucharos. Si estamos, y es la pregunta, en un momento habéis hablado de un montón de cosas, ¿no? Pero habéis hablado, entre otras, que más allá de una división de corte ideológico, aunque habéis hecho pues una encendida defensa de la democracia liberal, que yo no sé hasta qué punto, también pregunto, a lo largo de todos los años anteriores fue una coartada para la imposición de un orden imperial o no, les preguntaría a ustedes, pero en todo caso, estamos en un conflicto interimperialista entre Rusia, China, Estados Unidos repartiéndose el mundo, Europa cada vez más desde la Segunda Guerra Mundial mirando y saludando, y en ese contexto, pues comentaba Esteban, ¿no? Pues Putin no duda en intervenir Ucrania. Duda más o menos que Estados Unidos cuando interviene Irak en el 2003, una guerra absolutamente clave también en este país. Duda más o menos que cuando Estados Unidos interviene en Afganistán, serían las preguntas. Y haciendo ya política ficción. Duda más o menos que si a Estados Unidos le fueran a poner bases de una potencia extranjera en México. Sería también otra pregunta. Y yo quisiera preguntar si ustedes creen, dentro de este conflicto interimperialista y dejando o obviando el debate sobre las maltrechas democracias liberales que tanto nos unen y también pensando que los derechos humanos nacen en un contexto determinado y no son hijos de la democracia liberal, son hijos de la victoria sobre el fascismo, que es un poco diferente, creo. En este contexto de los tres bloques imperialistas chocando entre sí, ¿hay algún margen para que Europa Occidental se plantee algún otro tipo de relación alternativa con Rusia, que es la potencia que tiene más cerca y a la que está más cercana de sus ojivas nucleares? ¿Qué papel juega, pregunto también, acabo ya con esto, el ataque militar contra el Nord Stream, que creo que es el primer ataque militar contra intereses e industria civil occidental, y qué hace Estados Unidos? ¿Qué papel juega ahí? ¿Tenemos margen para jugarlo de otra manera? Perdón. Nada, bien, gracias. No, te iba a decir que si querías guardar alguna pregunta para más tarde, pero está perfecto. No sé cómo queréis responder a esto. La primera tiene que ver con los telediarios en los que yo trabajo, pero bueno, considero que la pregunta la podremos responder cualquiera de los tres, porque entiendo que hablas de los telediarios en sentido figurado. Entonces, bueno, luego si quieres, dejo primero que hablen los conferenciantes y luego, si quieres, intervenimos todos sobre el tema. Yo creo que has ido a mal lugar a plantear tus quejas, porque es verdad que los tres que estamos aquí, ¿no?, hemos tenido siempre una postura, creo que bastante equilibrada, en el sentido de no dar pábulo a propaganda de unos u otros y a tratar de analizar las cosas. Y creo que eso es común, ¿no? La tarea que hace Víctor en sus crónicas es espectacular. Es decir, coincido contigo en que hay una narrativa dominante, pero también tenemos que entender dos cosas. Una, que esa narrativa dominante tiene algún contrapeso, ¿no?, dentro de los medios de comunicación tradicionales, y tiene un enorme contrapeso fuera de los medios de comunicación tradicionales. Es decir, la información está a tu alcance siempre y cuando hagas el esfuerzo de
analizarla, verla. Bueno, a mí sí, o sea, quiero decir, yo sí he podido informarme de una manera objetiva en distintos conflictos, consultando distintas fuentes, ¿no? Y luego es verdad que todo eso, en la traducción a los medios tradicionales, pues tiene pues gente más equilibrada o menos, gente más vinculada políticamente a una esfera o a otra, o a un país a otro, ¿no? Pero, en fin, yo creo que en el caso que nos ocupa, y hablo por él, por ejemplo, o sea, yo creo que sus crónicas son impecables, ¿no? En más asuntos, también la cuestión de ¿hay o no hay alternativas al capitalismo? Creo que os han interpelado directamente en este sentido, ¿no? Decía el compañero que estaba donde las cámaras. Decía él que las reglas del capitalismo pues, son el todo vale y en realidad él decía que el capitalismo ya está en las últimas. Bueno, el capitalismo tiene una virtud que es capaz de reinventarse de manera permanente y no desaparecer. Y lo ha demostrado. Y lo ha demostrado. Yo creo que estamos ante una nueva etapa del capitalismo, no necesariamente hacia el final, entre otras razones porque no se ha puesto sobre la mesa ninguna otra alternativa que potencialmente pueda ser viable y que tenga alguna indicación de que en algún momento podría imponerse a la manera de operar que tiene el capitalismo. Lo comentaba antes Esteban. Ha habido distintas fases de ese capitalismo, desde el más keynesiano al más socialdemócrata o al neoliberal, y ahora estamos, yo no sé si estoy muy de acuerdo con esto que planteabas al final de capitalismo neoliberal frente a capitalismo nacional. Creo que ese capitalismo nacional también es neoliberal, porque esto enlazaría con el debate de si estamos ante el fin de la globalización. Yo creo que no necesariamente es esa desglobalización o una mayor interconexión entre los distintos bloques que se están operando, pero en términos de capitalismo neoliberal, para beneficio del propio capitalismo nacional, pero con esa misma lógica de, además, obviamente, de enriquecimiento de las oligarquías. Y eso por un lado. Por otro lado, otra de las preguntas, que era la de Ucrania y ese sentimiento antirruso, yo creo que efectivamente hay un discurso dominante que aparece en los medios de comunicación, pero también creo que se está dando espacios en las cadenas generalistas, en medios como radio o televisión, a voces que efectivamente pues, intentan plantear unas argumentaciones más equilibradas, no diré equidistantes porque creo que no es la palabra adecuada, pero sí equilibradas. Efectivamente, la cuestión es que lo que más llega es son los discursos que están lanzando las élites políticas, y no hay apenas ninguna élite política que plantee otro tipo de marcos discursivos alternativos a los que estamos escuchando. Por no hablar de que todo esto además va vinculado, en el caso de Víctor no, porque trabaja en una cadena que tiene capacidad económica para tener corresponsales en el terreno, pero que eso está muy vinculado a la crisis del periodismo, a la crisis global del periodismo y los recortes en la manera en la que tenemos de informarnos. Porque sin esos corresponsales que están en el terreno, nos informamos fundamentalmente, salvo en grandes cadenas de televisión y de radio, por agencias de prensa, y son siempre los mismos teletipos y son siempre las mismas informaciones las que llegan, y obviamente es mucho más sencillo, y me estoy metiendo aquí en un jardín porque estando aquí Víctor debería de ser el que contara esto, es mucho más sencillo el plantear, ¿no? El marcar, digamos, una narrativa específica y una forma de ver los conflictos mucho más específicas. Pero creo que gracias también a esos medios alternativos de información sí que se puede acceder a otros puntos de vista y a otras cuestiones. Y ya está. Teníamos unas cuantas preguntas de aquí de David. Perdonad, los otros no me sé vuestros nombres, por eso no los cito, pero bueno. Putin dudó más en intervenir en Ucrania que Bush en Irak. Dudó más o menos si le ponían una base en México a Estados Unidos. Hay que recordar que la frontera norte de Ucrania está a 500 kilómetros de Moscú. Es como si hubiera una base de la OTAN en Madrid y Gijón fuese Moscú.
ya quisiera Moscú, pero no. Pero digamos que la distancia es esa, son 500 kilómetros o menos. Entonces, digamos que cuando Putin se sentía amenazado por la presencia de bases de la OTAN en Ucrania, no parecía solo una cuestión de paranoia, ¿no? Hay margen para tener otras relaciones desde Europa con Rusia y qué papel tiene el ataque a Nord Stream. Son muchas preguntas, a lo mejor te responden brevemente. Sí, vamos, ahora contestas tú lo que sea. Yo brevemente te contesto y quiero volver al tema de la IA porque se ha quedado ahí colgando, ¿no? Pero, a ver, obviamente Putin dudó más, imagino, porque no nos conocemos, ¿sabes? Pero claro, no es igual ser el país hegemónico y entrar militarmente en un país con mucha menos potencia militar que el tuyo, que el caso ruso, que entras sabiendo que vas a desafiar el orden establecido. O sea, uno es el país hegemónico fijando la hegemonía y otro es desafiando la hegemonía. Claro, son cosas muy distintas, ¿no? Es decir, ahí la repercusión es muy diferente, ¿no? O sea, y eso es así. Es obvio y todo el mundo sabía que cualquier entrada en Ucrania por parte de OTAN, Europa, iba a generar consecuencias, algunas, las que fueran, iba a generar consecuencias porque, bueno, quiero decir, nos acordamos de la crisis de los misiles de Cuba, ¿no? Cuando los rusos quisieron meter misiles en Cuba, pues casi hay una guerra mundial. Bueno, pues esta es la dinámica de las grandes potencias y es la que está en juego ahora, por lo tanto, o sea, nos puede parecer, desde luego, inadecuado, poco moral, pero es la dinámica de las grandes potencias, ¿no? Y esto también lo tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer análisis. Sobre el fin del capitalismo y la IA. Para mí, es decir, al capitalismo le pueden pasar muchas cosas, ¿no? Pero será en el futuro y hay a saber cuándo es el futuro, ¿no? Entonces, no tengo ni idea. Yo lo que estaba describiendo es, digamos, un hecho relativamente objetivo de cómo se están modificando las fuerzas dentro del panorama actual, ¿no? Y ese aspecto de capitalismo nacional, capitalismo liberal, está muy presente, por ejemplo, ¿no? A la hora de entender cuál es la oferta que China está haciendo al resto del mundo. Mientras que Occidente decía, bueno, intégrate en un orden basado en reglas, con interconexiones, tal. China lo que estaba diciendo, ¿no? Y basado en los derechos humanos, China decía, lo que tenéis es derecho al desarrollo. O sea, yo no voy a entrar en vuestro mundo, no voy a influiros políticamente, lo que voy a hacer es meter dinero en vuestra economía para que os desarrolléis y podáis tener un futuro mejor. Y esa es su oferta, ¿no? Y luego puedes pensar que es una oferta teórica, que una vez que te dejan dinero te supeditan dos esferas, etcétera, etcétera, ¿no? Que es evidente. Pero su oferta, una era derechos humanos y otra era derecho al desarrollo. Bueno, eso es capitalismo nacional. Y ese capitalismo nacional, dices, es neoliberal. Bueno, lo dirige el Partido Comunista y lo dirige planificando y lo dirige organizando las fuerzas productivas de su sociedad. Y a lo mejor tiene aspectos en las relaciones laborales que son neoliberales. Pero no es lo contrario del capitalismo neoliberal porque está organizado por las fuerzas estatales y no por las fuerzas del mercado. Luego es otro mundo ya, ¿no? Y ese ejemplo chino está sirviendo a otros países, ¿no? En ese contexto dices, bueno, pero es que el capitalismo va a acabar devorándose a sí mismo por la IA, ¿no? En primer lugar, la IA es el mínimo común denominador. Es decir, la capacidad de la inteligencia artificial de lograr cosas ahora es bastante baja, ¿no? Y puede hacer muchas cosas rápido, cosas sencillas rápido, y va a tener utilidad y va, obviamente, a conseguir que algunos trabajos desaparezcan, ¿no? Y a lo mejor en el futuro, pues aquellos trabajos repetitivos en los que hay 4 posibilidades y puedes prever las 4 posibilidades, pues desaparezcan, ¿no? Y puede ser así. A mí lo que me preocupa de la IA no es eso, porque la IA también abre posibilidades. Es decir, el hecho de que haya capacidades mayores en la realización de las tareas más banales o más cotidianas, bueno, abre la vía a ser más productivo, no a destruir puestos de trabajo. Abre la vía para que más gente haga más cosas, no para que menos gente haga más cosas, ¿no? Y esta es una de los debates que están teniendo el mundo de la inteligencia artificial ahora. Se pueden hacer más cosas con las mismas personas o se pueden hacer incluso más cosas con más personas, ¿no? Y esto, insisto, es un debate que está produciéndose ahora. ¿Qué ocurre? Lo que ocurre es que estamos en un sistema
que cualquier herramienta que ha entrado, ¿no? Y antes he hablado de los consultores, ¿no? Es decir, la fórmula esencial de los consultores para mejorar las cuentas de una empresa era despedir gente. ¿Vale? ¿Qué estás haciendo con la IA? Intentar despedir gente, ¿no? Sustituyéndolo por máquinas. Pero es que las máquinas no son efectivas en la realización de muchos trabajos. Si tú piensas, por ejemplo, en el plan de desarrollo para la sanidad pública, que pueden estar organizándose, por ejemplo, en el Reino Unido, a partir de la intervención de algunas tecnológicas estadounidenses que no son las grandes tecnológicas, ¿no? Que, por ejemplo, pues ahí está Palantir, ¿no? Que es, bueno, ¿en qué consiste? Consiste en, básicamente, tener menos mano de obra, es decir, menos médicos, menos enfermeras y prestar el servicio igual. No lo vas a prestar igual, lo vas a prestar peor. Y eso va a generar un deterioro en las condiciones de vida de la gente que acude al médico a encontrar soluciones. ¿Por qué? Pues porque estamos en un sistema cuya solución máxima, da igual que sea con la IA, que con las consultoras, que con los expertos, es vamos a despedir gente. ¿Vale? Y esto es lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, cualquier posibilidad futura de la IA queda lastrada por la perspectiva con la que la utilizas. Es como, bueno, podemos debatir sobre la esencia del martillo, ¿vale? Pero el martillo puede servir para clavar clavos o para golpear a alguien. Bueno, pues ahora estamos utilizando la IA para golpear a la gente, ¿vale? Brevemente, y enlazando dos cuestiones. Para Ruth, ¿hay margen para que Europa tenga otras relaciones con Rusia cuando precisamente, yo creo que objetivamente se ha cultivado un sentimiento antirruso en Europa desde hace muchos años? Yo recuerdo portadas de medios de comunicación, de Economist, por ejemplo, poniendo a Putin con ojos diabólicos, etcétera. No solo en los telediarios, quiero decir que en muchos otros medios. Pero es posible eso, y te pido brevedad porque así, si hay alguien que tenga alguna pregunta más, todavía tenemos un huequín para que se pueda formular esa pregunta y comentarla. Yo pienso que no solo es posible, sino que es imprescindible. De hecho, ya no lo digo yo, lo dice Marrute, que tampoco es sospechoso de ser prorruso, ¿no? Ya ha dicho, también es verdad que se caracteriza por meter la pata bastante y decir las cosas donde no en momentos poco adecuados. Pero la Federación Rusa va a estar ahí, aunque Kalas quiera deshacerla, pero la Federación Rusa va a estar. Y por tanto, una vez pase la guerra y se empiezan a restablecer, de hecho ya se están abriendo los canales de negociación para volver a la exportación de energía a Europa, ya están las empresas hablando en ese sentido, pues van a volver irremediablemente a desarrollar las relaciones con la Federación Rusa. Esto no me cabe ninguna duda. Igual que se mantienen relaciones con China, igual que se van a mantener relaciones con Estados Unidos, esté Trump o no esté Trump, igual que se mantienen relaciones con otros países que no son países democráticos, pero con los cuales se hace imprescindible el tener una cierta relación, cuando es tu propio vecino. Por tanto, esto es algo con lo que hay que contar y es el debate que hubo entre el año 14-15 y el año 22, que era efectivamente con lo que estaba pasando como consecuencia de la revolución del Maidán, con la anexión de Crimea. Bueno, pues ese debate estuvo abierto. ¿Tenemos que ser más cooperativos con la Federación Rusa o tenemos que ir a una relación más de competitividad y de cierre, ¿no?, de relaciones con la Federación Rusa? Bueno, pues ese debate va a volver a abrirse y ya lo estamos viendo. De hecho, comentabais lo del Nord Stream, efectivamente fue un ataque a una instalación, una infraestructura europea ante la cual no se ha hecho nada, ¿no? Es como si no hubiera sucedido. Que se vio en su momento como una oportunidad, ¿no?, para poner en marcha procesos de transición verde en el marco europeo. Bueno, pues ya que no vamos a tener la energía barata, la energía fósil barata procedente de la Federación Rusa, bueno, pues vamos a aprovechar para avanzar en la transición verde europea, y mientras tanto importamos gas natural licuado de Estados Unidos, ¿no? O lo traemos de Azerbaiyán o nos lo traemos de Qatar, ¿no?, como hicieron los alemanes. Bueno, ahora se abre de nuevo una ventana de oportunidad en el caso de que se llegue a algún acuerdo, que yo entiendo que sí se va a llegar, todo el mundo da por sentado que se va a llegar a un acuerdo antes o después entre las partes, y
y, por tanto, yo creo que sí, que esa relación se va a restablecer en algún momento. Es que no puede ser de otra manera que no se restablezca. No, me parece que todo aquel que diga lo contrario está faltando a la verdad histórica y a la propia geografía, ¿no? ¿Tenéis alguna pregunta, comentario más? Que nos quedan unos minutos. Mientras se anima alguien que tendrá que levantar la mano, ¿vale? Ir levantándola ya para que podamos hacerla, ¿no? Sí, nos queda mucho tiempo. Quería precisar una cosa, lo estábamos hablando, pero para mí es un tema muy relevante. Es decir, claro, capitalismo liberal, capitalismo nacional. Es decir, que también tiene que ver con capitalismo dirigido por el mercado, capitalismo dirigido por el Estado, ¿vale? Pero yo insisto en eso, es decir, es que al final lo que ocurrió con la globalización es que se rompió el pacto social. Entonces, más que la forma concreta de articulación del capitalismo, ¿no? Si va a ser estatal, si va a ser... Lo que me interesa es si va a haber un pacto social, a consecuencia de la IA o por otros motivos, ¿no? Pero si esa rearticulación de unas condiciones materiales para la mayoría de la población va a volver a estar presente como una exigencia del sistema. Y esa para mí es la pregunta decisiva a la que nos lleva en última instancia todo este cambio de época, ¿no? Bueno, si no hay más preguntas, vamos a ir dejándola aquí. Yo quería sí hacer un... Señora, por favor. Mira, ahí... Nadie habló de Zelensky. A mí me gustaría que ustedes, ¿qué opinan de Zelensky como presidente de Ucrania? Lo que puede favorecer a Europa que Ucrania esté en la Unión Europea. Dígame que hasta la fecha resulta que es el gran maniobrador de todo esto y no... Es que, nadie lo nombró. Para terminar, como además es la última pregunta, creo que la única persona que conoce aquí a Zelensky es Víctor, pues que conteste Víctor. Bueno, conocerlo es mucho decir. Yo estuve con él. Tuvimos un encuentro con corresponsales o periodistas españoles en Kiev en el verano del año 2023. Y bueno, es un gran actor. Es una persona capacitada para la actuación y para realmente dotado para eso. Políticamente, bueno, ha llevado y mantiene el país, lo portó sobre sus hombros en los primeros momentos de la invasión rusa. Se pensaba mucha gente que iba a abandonar el país y allí se mantuvo y eso le dio mucha fuerza y moral a parte del ejército ucraniano. Pero más que lo que opine yo de Zelensky, lo que importa es lo que opinen pues quienes le han realmente sostenido en el poder. Y ya hemos visto cuál es la opinión que tiene sobre Zelensky el presidente de los Estados Unidos, que es su principal valedor, ¿no? Tanto en armas como en dinero, como políticamente. Lo que piensa parte de Europa, pues bueno, también es que prefieren que siga él, a falta de sustituto. Pero también es importante tener en cuenta qué piensan los ucranianos, más que lo que pensamos nosotros. Y en Ucrania, pues depende. Hay gente que todavía le tiene algo de cariño, hay gente que valora esos primeros momentos de la invasión rusa en febrero del 2022, cómo salió allí, y hay mucha gente que lo detesta. Y hay mucha gente también que lo considera un fascista y que dirige un gobierno fascista que obliga a los jóvenes, y no tan jóvenes, pues a ir al frente con un par de semanas de instrucción a que les peguen un cañonazo, ¿no? Entonces, Zelensky, a pesar de las encuestas o a pesar de la imagen que transmiten algunos medios de comunicación, una imagen interesada, pues es una figura más contestada dentro de Ucrania y no es una figura que genere ya una unanimidad como lo hacía hace 3 años, ¿no? Pero quizá para su desgracia, y como le ha sucedido a otros líderes políticos encumbrados por Occidente, pues es posible que la historia le termine arrastrando y le termine dejando en un lugar que no sea el de la gloria. Yo por decir algo, Zelensky ganó las elecciones en el año 2019 con un alto porcentaje del voto de los ucranianos y de las ucranianas, pero en el año 2021 estaban unas cuotas de popularidad muy bajas porque ninguna de las promesas electorales que había puesto en su campaña electoral se habían cumplido, entre otras el llegar a unos acuerdos con las provincias del Donbass, ¿no? Es verdad que la resistencia que ejerció
a los envites de la invasión rusa, le generaron un gran apoyo. De hecho, buena parte de la unidad de los ciudadanos y ciudadanas ucranianos se debió porque se unieron en torno a la figura de resistencia que ha simbolizado y que simboliza Zelensky. Efectivamente tiene una muy buena puesta en escena, es un gran comunicador y yo creo que eso no hay que olvidarlo. Ningún gesto de lo que hace Zelensky es gratuito ni es espontáneo, lo tiene todo absolutamente medido y eso es parte de su éxito, ¿no? Pero sí coincido con Víctor en que probablemente una vez pasado el conflicto desaparezca de la escena política ucraniana, ¿no? Está sirviendo para simbolizar, y de hecho cada vez es más mimética, ¿no?, la identificación de Ucrania con Zelensky, que es alucinante, porque no es así, efectivamente, porque hay contestación a su liderazgo, porque hay decisiones y hay cuestiones previas a la guerra y posteriores al momento de la guerra en las cuales se ha visto muy comprometido, por ejemplo, haber salido los papeles de Panamá, por decir algo, o las controversias que hubo con el tema de los vientres de alquiler en Kiev durante los primeros situaciones de la guerra, ¿no? El que puso a salvo, digamos, ¿no? Lo primero que hizo fue poner a salvo a alguna empresa que se dedicaba a vientres de alquiler. Y luego, ¿no?, pues yo, por ejemplo, no soy crítica con el mantenimiento de la ley marcial porque es algo que está en la Constitución ucraniana y que, por tanto, bueno, pues no me parece que eso sea motivo de crítica al mandato de Zelensky. Y yo lo que sí que creo es que ha hecho una defensa férrea de su país. Veremos si interesada o no interesada o desinteresadamente, pero que ha conseguido unificar y en torno a su figura recibir la colaboración y la cooperación de una buena parte de sociedades y de países que probablemente con otro líder no lo hubieran conseguido. Y yo creo que eso, bueno... Mira, sinceramente, no lo sé. Yo no soy fan, no lo pero... No lo podemos saber. Pero sí, los otros países no tengo ni idea. Ahora, dentro de Ucrania, lo que ha conseguido es sobrevivir. Sí. Que es bastante, dado que es un país heterogéneo, con grupos políticos armados, grupos de hooligans de fútbol armados con armas de guerra desde hace años, que forman parte hoy del ejército regular de Ucrania, con sectores de una política ultraviolenta que le han presionado, obviamente. Entonces, él ha conseguido sobrevivir y eso es un mérito. Tenemos un presidente del gobierno en España que ha hecho un libro que se llama Manual de Resiliencia. Eso es un mérito político en la actualidad. Entonces, eso es un valor. Ahora bien, que eso haya sido completamente positivo para Ucrania, no sé. Yo me refiero al positivo en la ayuda que ha recibido. Es decir, el aunar los esfuerzos y la financiación y la cantidad de países que se han unido en torno a su figura. No lo sé. Esto a mí me pareció que el ejercicio de propaganda que hizo, de comunicación que hizo por todas las cancillerías, fue algo que no cualquier ucraniano... O sea, imagínate a Poroshenko haciendo esto. Eso tiene un precio, en realidad. Son, no sé, entre 20 y 40 millones de dólares que pagó Ucrania a las mayores firmas de relaciones públicas del mundo, que son, obviamente, anglosajonas. ¿Pero eso lo hubiera hecho Poroshenko? Si tiene el dinero, sí. ¿Por qué Pero no? se le hubiera ocurrido. Es que eso yo ahí tengo ya, claro. A lo mejor es que no se le ocurrió a Zelensky la idea. A lo mejor se le ocurrió a quienes les pagaba, ¿no? Y Poroshenko, de todas formas, pues que fue el presidente anterior con quien debatió en el estadio del Dinamo de Kiev y ante el cual se puso de rodillas para decir que estaría dispuesto a ir de rodillas a Moscú a cambio de la paz. Poroshenko es un tipo que fue presidente también elegido democráticamente y tenía nuestras bendiciones y fue el que firma los acuerdos de Minsk y fue al que se le arma por Obama y por parte de Trump también, con lo cual... Bueno, no sé, yo no estoy tan seguro de que la cuestión personal sea tan relevante en ese caso, sinceramente. Bueno, tenemos que ir terminando. Solo quería decir una cosa. Carl Sagan, el gran divulgador científico de Estados Unidos, que murió en 1996, entonces el pobre no pudo enterarse de nada de lo que estamos hablando, pero era muy sagaz y muy profundo, ¿no? Hablaba del auge del militarismo, ¿no? Y decía él... Durante toda la Guerra Fría nos estuvieron diciendo que teníamos que armarnos hasta los dientes porque Rusia iba a atacarnos, ¿no? Porque la Unión Soviética iba a invadir los Estados Unidos. ¿Y con qué porcentaje de seguridad nos decían eso?
porque se equivocaron. Objetivamente, la Unión Soviética nunca invadió los Estados Unidos. Sin embargo, ¿con qué porcentaje de certeza o de seguridad podemos decir que el mundo está en riesgo por el cambio climático y las catástrofes naturales que nos pueden asolar? Y la gente se quedaba así en el auditorio al que se estaba dirigiendo. Pero curiosamente esta Europa, donde se ha puesto una vicepresidenta y parece que una prioridad absoluta para combatir el cambio climático, se le ha olvidado radicalmente de eso. Y ahora la prioridad es gastar 800.000 millones de euros, no en poner medidas para paliar el cambio climático, cambiar nuestra estructura productiva para ser menos contaminantes y más eficaces, etcétera, sino precisamente pues, en destruirnos unos a los otros, ¿no? Entonces, bueno, este es un tema... Pues no hemos hablado de muchas cosas seguramente, pero esta cuestión a mí me parece relevante, que en este mundo de Trump, de post-Trump, de como se quiera llamar, pues precisamente de lo que nos olvidamos a veces es del propio mundo. Y nada más, que muchas gracias Ruth Ferrero, muchas gracias Esteban Hernández, y gracias a la Sociedad Cultural Gijonesa y al Centro Municipal del Llano. A vosotros.